¿Qué secreto descubriste y que se suponía que nunca debías saber? Mi tío era un monseñor en la diócesis católica de Lincoln, Nebraska. Parte de su trabajo consistía en asesorar a las víctimas de daño irreparable y convencerlas de que no presentaran cargos contra los abusadores. También trasladaba a sacerdotes acusados a diferentes parroquias para alejarlos de los niños que son responsables de las tentaciones que causaron esos eventos tan desafortunados. Era un gran secreto familiar. Francamente, era un gran secreto de la Iglesia. No creo que se supusiera que debiera saberlo. Pero lo sé, y ahora tú también lo sabes. Cada vez que lo menciono en Reddit, los católicos me votan en contra, pero no se defienden, no lo niegan, simplemente se distancian, y contribuyen a ello. Mi papá se vio involucrado en un grave accidente que le costó la vida a su mejor amigo por manejar bajo los efectos del alcohol cuando tenía 22 años. Pasó años en una silla de ruedas y un tiempo en prisión. Cambió toda su vida antes de que yo naciera. Tiene 30 años de sobriedad, ha donado más de 75 litros de sangre y ha realizado innumerables actos de desinterés, pero nunca se suponía que yo supiera. Se convirtió en una persona diferente antes de que yo llegara al mundo. Sin embargo, una vez le contó a mi mamá, durante una crisis emocional en su treintena. Luego, mi mamá se lo comunicó a mi hermano porque él también estaba manejando ebrio. Después, mi hermano me lo contó a mí. Aún pretendo que no sé. Mi papá merece la vida que ha construido ahora. Él intenta ser una buena persona todos los días. Ojalá no lo supiera. Vive en el fondo de mi mente. Alguien con quien estuve muy cercano y de quien estaba totalmente enamorado se embriagó de manera increíble y me contó su secreto más oscuro. Aparentemente, su padrino era, en esencia, un jefe de la mafia, y lo vio desvivir a alguien justo enfrente de él. Luego se vio obligado a ayudar a ocultar el cuerpo en algún lugar del desierto de California. Me dijo que yo era la única otra persona a la que se lo había confiado y que tenía planeado nunca decírselo a nadie. Al día siguiente, bloqueó mi número y redes sociales. Prácticamente nunca volví a tener noticias de él después de haber pasado tiempo juntos múltiples veces a la semana durante más de un año. Eso fue muy oscuro, y en parte me pregunto si lo hizo más por mi protección que por la suya. Las fotos de mí en el hospital cuando era un recién nacido fueron montadas, no es broma. Fui un parto inducido. Mi papá biológico es un caso complicado y la presión arterial de mi mamá era tan alta que estaban preocupados por la salud de ambos y le dijeron a mi mamá un día: llega aquí a las 8 a.m. mañana, tendremos una cama para ti y vas a tener a tu hijo, así que llama a quien necesites. Casi 24 horas de aviso de que estaba por llegar. Mis abuelos vivían a 2 horas de distancia. Nací exactamente a las 4:32 de la tarde. Mis abuelos llegaron aproximadamente media hora después de que ya había nacido. Estaban tan avergonzados por esto en un sentido de nadie puede saberlo que le pidieron al médico que montara las cosas para las fotos como si estuvieran presentes, incluyendo sosteniendo mi cordón umbilical ya cortado en mi estómago para que pareciera que lo estaban cortando en lugar de haber sido cortado casi media hora antes. Aún no entiendo por qué el médico aceptó hacerlo. Y accidentalmente le dieron a mi mamá una sobredosis de los analgésicos que le habían administrado, por lo que estaba casi inconsciente y no pudo objetar. Me enteré de esto después de que mis abuelos dijeron que no podían asistir a una ceremonia de premiación en la que me otorgaron una beca para violín, y mi mamá se enojó y dijo que ellos faltarían a eso. Pero harían el viaje de Michigan a Tennessee para un torneo aleatorio de golf de mis primos. Ellos dijeron: «Oh, eso no es cierto, siempre estamos presentes para todo», y ella gritó de vuelta: «Ustedes ni siquiera estaban presentes en el nacimiento de mi hija y hicieron que el médico montore las fotos para que pareciese que estaban aquí». Honestamente, lo encuentro hilarante, simplemente porque, ¿quién hace eso en serio? La verdad de cómo falleció mi abuela. Ella falleció cuando yo tenía aproximadamente 10 años. Lo único que sabía era que la encontraron en el baño. Nunca lo cuestioné en toda mi vida. La gente se va y se encuentra en el baño todo el tiempo. Supuse que quizás se había resbalado y caído o había tenido un problema de corazón. Décadas después, estaba cenando con mi hermana menor y, por alguna razón, sintió la necesidad de contarme lo que había descubierto sobre mi madre. Mi abuela padecía de osteoporosis severa y estaba en un constante malestar todo el tiempo. Un día decidió que había tenido suficiente. Llenó la bañera con agua, tomó todos sus analgésicos, se metió bajo el agua y se sumergió. Podría haber pasado el resto de mi vida sin saber eso. Todavía no entiendo por qué mi hermana sintió la necesidad de decírmelo. Mi madre se fue a otra vida cuando yo tenía 11 años y, durante los últimos 2 años de su existencia, estuvo involucrada en una relación amorosa con el mejor amigo de mi padre.
Aparentemente, la situación se había vuelto algo conocida en sus círculos e incluyó un embarazo que fue interrumpido. No supe nada de esto hasta que mi nueva madrastra me lo reveló una noche cuando estaba ebria. Aproximadamente 1 o 2 meses después de casarse con mi papá. Yo tenía 16 años en ese momento. Uno de mis antepasados fue una notoria madama de burdel y dueña de un negocio poco honorable en el siglo XIX. Nos dimos cuenta de esto después de que la familia de mi papá se sometió a pruebas de ADN y estudió la historia familiar. Resulta que la historia familiar que le contaron a mi abuela y a sus hermanas por su abuela era una completa invención para ocultar la vergonzosa verdad. Estoy un poco decepcionado porque era una historia fabulosa que nos vinculaba con la aristocracia y marineros exóticos. Estoy bastante seguro de que mi tatarabuela, hija de la madama de burdel y una convicta, no quería que yo ni ninguno de sus otros descendientes supiéramos la verdadera historia. Tuve una breve amistad con una chica en la escuela secundaria, quien un día me confió que su madre no la dejaba comer en casa, y su hermana menor asistía a la misma escuela que nosotras y le decía a su madre si ella comía en la escuela, y por eso la golpeaban por comer. Me suplicó que no le dijera a nadie. Se lo conté a mi papá en el camino a casa y a los pocos días desapareció y nunca la volví a ver. No sé si mi papá llamó a la policía, o si alguien más lo hizo, o si ocurrió algo mucho peor. A finales de los años 80, mi tropa de Boy Scouts fue a la base aérea Edwards para una visita nocturna. En el segundo día nos estaban mostrando los hangares y el soldado del aire que nos guiaba nos llevó por una esquina y allí, en el hangar, había un caza furtivo F-117. Aún no se había anunciado. Ninguno de nosotros había visto algo así. La cosa maldita parecía una nave espacial. El soldado se giró hacia nosotros y dijo: no se suponía que debían ver esto. Luego, todos fuimos llevados a la sala de comidas para tomar bocadillos mientras decidían qué hacer con nosotros. Más tarde, básicamente nos dijeron que no dijéramos nada y nos dejaron ir. Aproximadamente 6 semanas después, anunciaron oficialmente su existencia en una conferencia de prensa. Pero todos nosotros ya sabíamos cómo lucía antes de que lo anunciaran. Cuando mi mamá estaba en sus últimos días, volé y mi papá me recogió en el aeropuerto y me llevó directamente al hospital. Llevaban divorciados unos 25 años en ese momento y él no sabía si a ella le gustaría verlo. Así que me envió primero para asegurarse. Ella dijo que estaba bien, así que él subió para despedirse. Yo estaba a un lado de la habitación y él dijo suavemente: «Nunca dejé de amarte», a lo que ella respondió: «Oh, nombre». Él había estado casado con mi madrastra durante unos 20 años en ese momento, así que estoy bastante segura de que es un secreto que no se suponía que debía conocer. Mi esposo y yo encontramos a la familia biológica de mi suegro a través de uno de esos kits de ADN. Estábamos emocionados por aprender más sobre su familia. Mi suegro fue adoptado por sus padres cuando era un bebé y siempre pensó que sus padres estaban ayudando a una sobrina que se encontraba en problemas durante su adolescencia. Un ganar-ganar para todos, ¿verdad? Incorrecto, la madre biológica de mi suegro había estado casada con un soldado en la Primera Guerra Mundial y, mientras él estaba fuera, se quedó embarazada un par de veces y luego vendió a los bebés. Cuando él regresó, se enteró y la divorció, pero ella vendió a varios más después de eso. Sabemos de al menos 7 hermanos que se han encontrado entre sí. Mi suegro fue el más joven que conocemos y todos los demás ya han fallecido. Nunca le dijimos a nadie más en la familia de mi esposo. Mi suegro se habría llevado una gran decepción. Falleció recientemente, así que no hay razón para contarle al resto de la familia ahora. Mi madre falleció de cáncer cuando yo tenía 6 años y mi hermana mayor tenía 8. Ella dejó un fideicomiso, del cual sabía que existía, pero no tenía idea de qué había en él, debido a un montón de dramas que involucraban a mi hermana mayor. Mi padre mencionó no estar seguro de qué hacer con los ingresos del fideicomiso. Cuando le pregunté de qué hablaba, se puso muy a la defensiva y evasivo. La próxima vez que cuidé la casa, hice un poco de investigación. Descubrí que mi madre dejó un fideicomiso que genera $30.000 al año en ingresos. Mi padre recibe un paquete de jubilación de $105.000. Posee 4 casas y una enorme extensión de terreno. Su cartera de acciones vale varios millones y al menos una cuenta bancaria tiene más de $850.000. Yo recibo beneficios de asistencia nutricional suplementaria SNAP y Medicaid. Nunca he ganado más de $24.000 en un año, entre discapacidad y mala suerte. El lenguaje del fideicomiso le otorga el control de todo.
Cuando pregunté, me dijo abiertamente que mantiene los ingresos del fideicomiso para él. Las copias que encontré no mencionan que yo o mi hermana beneficiemos hasta que él muera. El fideicomiso fue firmado 2 semanas antes de que mi madre entrara en coma permanente. Su mejor amigo era un médico y me aseguró que ella apenas estaba lúcida en ese momento. Mi propio padre engañó a mi madre en su lecho de muerte para quedarse con el dinero de sus propios hijos. Por otro lado, nunca ha sido un hombre que permita a sus hijos tener más si eso significa que él tendría menos. Mi abuela sabía instintivamente que mi hermano mayor me estaba molestando desde los 2 hasta los 10 años. Se lo contó a mi madre y ella no le creyó, al igual que cuando yo se lo conté, y ella ha fingido que la conversación nunca ocurrió. Mi abuela me tuvo en su casa tanto como pudo. En vacaciones, en verano, los fines de semana, etc. Aunque sé que me quería más que a nada. Como adulta me doy cuenta de que ella estaba tratando de mantenerlo alejado de mí. Estoy bastante segura de que esa es la razón por la que mi abuela y mi madre no se llevaban bien. Y por la que mi abuela odiaba a mi hermano. Gracias a una prueba de ascendencia que recibí como regalo de cumpleaños de mi esposa, descubrí que mi papá no es mi padre biológico. Fui concebido mediante fertilización in vitro y mis padres habrían ido a sus tumbas sin decírmelo. Lo que ellos no sabían, y que mis nuevos medios hermanos me informaron, es que todos nosotros tenemos al mismo padre porque el doctor de fertilidad intercambió su propia muestra con el esperma del donante que se suponía debía usar. No es el tipo del documental de Netflix, pero es un escenario similar. Aparentemente es horriblemente común. Y lo fue aún más hace más de 30 años, antes de que se entendiera lo suficiente como para considerarlo un delito y antes de que fuera mucho más raro poder realizar una prueba de ADN. Mi novia lesbiana, que odiaba el hecho de que yo soy bi porque podría engañarla con un hombre, me estaba engañando con hombres durante toda la relación. La lógica no tenía sentido de todas formas, pero el hecho de que me lo reclamara justo cuando ella hacía exactamente lo que juró que yo haría era hilarante, especialmente considerando que odiaba la idea de ser etiquetada como alguien que le gustara a los hombres en cualquier capacidad. Simplemente no entiendo el sentido de estar en negación sobre uno mismo. Especialmente para actuar como si odiaras exactamente lo que eres. Mi hermana tuvo un Cocker Spaniel mientras crecía, y ella terminó siendo la querida perra de la familia. Mi papá, siendo quien es, decidió que iba a empezar a cortarle el pelo. Se resbaló y le hizo un corte realmente malo. Era domingo y el veterinario estaba cerrado. Mi hermano y yo, que estábamos en casa en ese momento, le rogamos que la llevara al veterinario de emergencia. Pero ahora sabemos que ella se habría desvivido antes de que llegaran, ya que eran aproximadamente 1 hora de camino. Mi papá fue, tomó su arma y la desvivió. Yo corrí escaleras arriba para intentar cubrirme los oídos, pero nunca olvidaré el sonido del disparo. Mi hermana aún no sabe lo que pasó y ninguno de nosotros se lo dirá. El secreto es que en el momento del corte de pelo, mi papá estaba completamente ebrio y mi mamá le suplicó que no lo hiciera, pero él intentó de todos modos. Me enteré de esa parte alrededor de 10 años después del incidente, y aunque me enoja hasta el día de hoy, todavía no tengo el valor para decirle a mi hermana la verdad o a mi hermano la razón real de lo que sucedió. Mi papá fue víctima de daño irreparable cuando era niño por parte de su hermana mayor hasta que fue suficientemente grande para defenderse. Mi mamá me lo contó después de que él llegó tarde a la cena de mi cumpleaños número 15 completamente ebrio, cuando le pregunté por qué era alcohólico y si era mi culpa. Él nunca supo que yo lo sabía, y nadie más en la familia tiene idea de ello. Murió a causa de su adicción hace casi 2 años, y he pasado años tratando de equilibrar al hombre que nos hizo daño emocionalmente durante años con ese niño asustado. Mis padres instalaron un software espía en mi computadora cuando era joven, y me di cuenta de ello debido a un proceso desconocido en el administrador de tareas. Al investigar más de cerca, rápidamente entendí que había sido instalado por ellos en lugar de ser un malware aleatorio. Pero, además, descubrí que las teclas registradas se guardaban en texto plano en uno de los archivos. Sí, la seguridad era tan deficiente. Soy programador y tengo interés en la seguridad. Así que eso me molestó tanto como la violación de mi privacidad. Y no podía cambiar todas mis contraseñas y empezar a ocultarlas del keylogger, porque mis padres descubrirían que sabía. Encontré la contraseña maestra a través de ese registro en texto plano, cuando mis padres la ingresaron en mi computadora. Así que pude acceder y cambiar cualquier configuración que quisiera. Desactivar el software espía cuando quería, editar el archivo de registro para ocultar la manipulación,
No solo eso, sino que mis padres reutilizaban esa misma contraseña para muchas de sus cuentas de diversas cosas. Si realmente hubiera sido un mal hijo, podría haber hecho algo con eso, pero nunca lo hice. Luego, un día, pasé por alto algo mientras editaba el historial del navegador y apareció contenido para adultos en el historial. Vaya. Ellos se dieron cuenta de que sabía sobre el software espía y cómo desactivarlo. No se rindieron, solo hicieron todo peor. No creo que alguna vez descubrieran que conocía su contraseña principal para casi todo, sin embargo. Un amigo muy cercano de toda la vida se emborrachó mucho y me confesó que siempre había estado enamorado de mí, pero que no quería arruinar la amistad, así que nunca había dado un paso, pero que dejaría a su esposa por mí si yo alguna vez se lo pidiera. Estuve en total shock. Había estado en su maldita boda, por el amor de Dios, había cuidado a sus hijos. Nunca habría imaginado que él se sentía así por mí, así que le dije: amigo, sabes que te quiero como a un hermano, pero estás casado y adoro a tu esposa. Gracias por decírmelo, pero el sentimiento no es mutuo, lo siento. Él empezó inmediatamente a disculparse y a llorar, suplicándome que olvidara lo que había dicho y que nunca se lo contara a nadie. Le dije que estaba bien y que apreciaba el cumplido y que no se lo diría a nadie. Luego hablamos durante otros 20 minutos, solo tratando de calmar su culpa tanto por sentirse así como por haber confesado en absoluto. No volvimos a entrar hasta que supe que él estaba bien. Me llamó a la mañana siguiente y me dijo: amigo, no sé qué hice anoche, pero me desperté esta mañana sintiendo que tenía que disculparme contigo por alguna razón. Y esposa me dijo que estuvimos afuera como 30 minutos hablando. ¿De qué diablos hablamos? Así que le respondí: no te voy a contar lo que me dijiste porque es mejor que no lo recuerdes. Pero solo debes saber que no estoy enojada, todo está bien y no tienes razón para disculparte. Él insistió un par de veces, pero seguí reiterando que era por su propio bien que no recordara. Creo que si lo hubiera hecho, se habría comportado de manera extraña conmigo y eso habría afectado nuestra amistad. Tal como están las cosas, nuestra amistad nunca cambió y siempre he actuado como si no supiera. Ha pasado casi una década y seguimos siendo amigos. Los abuelos de mi esposo fallecieron hace unos meses, con unos meses de diferencia el verano pasado, y nosotros nos encargamos de revisar documentos antiguos. Eran el segundo matrimonio de cada uno y siempre afirmaron que se habían divorciado antes de conocerse. Descubrimos que ambos pidieron el divorcio el mismo día con el mismo abogado. Es seguro decir que fue una aventura. Mi abuelo no es biológico, pero lo llamo así porque ha estado presente para mi abuela y mi papá, y es increíble. Mi papá es el mayor, así que no hay engaño, ya que mi abuelo tuvo a mis tíos y tías. Me enteré no hace mucho, por mi abuela del otro lado, de manera accidental, porque pensaba que yo lo sabía. No les he dicho que sé, porque ¿por qué debería? Probablemente han mantenido este secreto porque tenían miedo de que no lo viera como parte de la familia. Temían que quisiera indagar y llevarme a una decepción. Tal vez quieren decírmelo, pero no han tenido el momento adecuado. No sé, no estoy enojada, de hecho, me hace apreciar aún más a mi abuelo. No sé quién es, pero me han comentado que tuvo problemas con el alcohol. Ahora muchas cosas pequeñas a lo largo de mi vida tienen más sentido. También entiendo por qué mi abuela preguntaba sobre los apellidos de las personas con las que he salido que eran de la misma zona. Jaja. Toda mi vida eso no se comentaba en absoluto. Y simplemente asumí que él era el padre de mi papá, aunque durante años he tenido pensamientos vagos de que realmente no se parecen. Pero la familia no siempre se trata de quién comparte tu ADN, de quién te apoya y está presente. Mi papá tenía una familia secreta con su secretaria y tuvieron un hijo. ¿Cómo nos enteramos? Mi papá estaba en coma por una grave infección que ponía en peligro su vida. Su condición era seria y era un asunto muy delicado. Una tarde estábamos todos reunidos alrededor de su cama, cuando la puerta se abrió de golpe y un joven entró corriendo y se lanzó sobre la cama. Estaba sollozando fuertemente y gritaba: «¡Papá, papá!». Su madre lo seguía detrás y cuando la vimos, lo supimos. Digamos que lo que ocurrió después involucró a la seguridad del hospital. Hubo muchos gritos y empujones. La próxima vez que los vimos fue en el funeral de mi papá. Nunca los volvimos a ver ni a oír. Mi papá era mayor que muchos de mis compañeros. Nació en 1926 y se ofreció como voluntario para la Marina durante la Segunda Guerra Mundial. Pasó por el entrenamiento básico, algo que no me puedo imaginar, y fue asignado a un destructor. A bordo, fue testigo de una explosión, y todos los huesos de sus manos se rompieron. Se los inmovilizaron entre dos tablones hasta que pudo ser trasladado a un barco hospital. Le preguntaron si quería que lo durmieran primero.
Y él dijo que no a la primera y luego un sí, por favor, para la segunda. Ese no es el secreto. El secreto es que a partir de entonces tomó sustancias para la ansiedad todos los días por el resto de su vida. Mi papá tenía trastorno de estrés postraumático y no lo supe hasta después de que partió en 2006. Sé que un famoso muy conocido y querido está engañando a su esposa, que también es muy conocida y apreciada. Él llegó a nuestro hotel y se registró en una suite para 2 personas, sin que la segunda persona estuviera presente, lo cual está bien y no es inusual. Le di las llaves de su habitación, le expliqué dónde estaba y le deseé una buena estancia. Cuando registro a alguien por la noche, siempre lo sigo a través de las cámaras para asegurarme de que encuentre su habitación sin problemas. Esperando por él frente a la entrada del hotel había una mujer que definitivamente no era su esposa, diferente edad, altura, color de cabello, tipo de cuerpo, y él la besó y caminaron de la mano hacia su habitación. Legalmente no puedo hablar de quién se trata sin arriesgarme a perder mi trabajo. Papá se fue de manera inesperada y, mientras sus hijos intentaban poner en orden sus asuntos, descubrieron sus encuentros con personas del mismo sexo durante los últimos 3 años a través de Craigslist. También encontraron 3 teléfonos desechables, vaya sorpresa. Además, era un hogar católico estricto. Mamá es una mujer con un trato complicado que enseñó a sus hijos a ser intolerantes. ¿Por qué será? Ella estaba al tanto de todo, pero el divorcio es un pecado. Llevaban vidas infelices debido a la religión y a la preocupación por cómo serían vistos en su comunidad. Cuando era niño, mi mamá estudiaba a tiempo parcial. Cada mes, más o menos, se reunía con otras mamás en grupos de estudio que estaban cursando la misma carrera, así que llegué a conocer bastante bien a algunos de los otros niños. 2 en particular, hermano Adam y hermana Sally, eran más o menos de la misma edad que mi hermana y yo, así que pasábamos mucho tiempo con ellos. Adam no era muy brillante y, al parecer, tenía algunos problemas de comportamiento que significaban que lo habían trasladado a muchas escuelas diferentes. Me llevaba bien con él. Sally era un año menor, pero definitivamente la más inteligente de los 2. Tenía un poco de mal genio y una personalidad muy fuerte. Por lo general, yo pasaba el rato con Adam y mi hermana pasaba el rato con Sally. Los conocíamos desde que teníamos alrededor de 8 años. Y cuando teníamos alrededor de 12 o 13, Adam me dijo que tenía un secreto que contarme. El secreto era que había tenido relaciones íntimas. Esto me pareció muy raro, porque nunca lo había visto hablar con una niña, mucho menos tener algún tipo de relación con una, y se lo mencioné. Entonces me dijo quién era. No sabía qué decir, así que simplemente dije, ah, sí, está bien, y continué como si nunca lo hubiera dicho. En mi mente, estaba seguro de que estaba mintiendo. Esa noche, le conté a mi hermana lo que había dicho, y ella se puso pálida. Luego ella me dijo que Sally también le había contado lo mismo. Poco después de todo esto, mi mamá se graduó y dejamos de pasar tanto tiempo con ellos. Aún los veía de vez en cuando, y sigo siendo amiga de Sally en Facebook, pero nunca le he mencionado esto a nadie. Hubo un año en el que conocía el secreto de todos en mi familia. Tenía 1617 años. Primero, descubrí que mi papá estaba teniendo un romance en línea con alguien a espaldas de mi mamá. Después de escuchar que discutían, me hicieron jurar que no se lo contaría a mis hermanas mayores, así que no dije nada. Luego, me enteré de que una de mis hermanas estaba saliendo con una de sus amigas. No era un mal secreto ni nada por el estilo, pero ella me hizo prometer que no se lo diría a nadie más en la familia, así que no lo dije. Un día, mi otra hermana me preguntó si quería ir a Starbucks con ella. Estaba muy emocionada porque nunca hacíamos nada juntas. Sin embargo, me llevó cuando fue a ver a su ex controladora y verbalmente abusiva. Me di cuenta de que en realidad nunca habían terminado. Ella me hizo prometer que no se lo diría a nuestros padres. Se lo conté a nuestros padres. Cuando tenía 5 o 6 años, mi media hermana mayor se acercó a mí alrededor de las 3 a.m. Yo tenía una grave insomnio y a menudo pasaba varios días sin dormir, y me hizo prometer que nunca le contaría a nuestros padres lo que estaba a punto de decirme. Ella confesó que ella, su mamá y sus 2 medios hermanos eran personas sin hogar y vivían junto a unas viejas vías de tren. Pero no podía contarles a mis padres porque la separarían de su mamá y nunca más podría volver a verla. Guardé su secreto, pero probablemente habría sido mejor para ella si lo hubiera contado. Sin embargo, era muy leal y demasiado joven para considerar las consecuencias a largo plazo. Fui asistente personal cuidado de enfermería para una familia adinerada.
Su nieto visitó a sus abuelos mientras yo estaba allí y les dijo que iba a pedirle a su novia que se casara con él. 3 meses después, estábamos sentados en su campamento de verano disfrutando del almuerzo y, como siempre, un poco nerviosa por tener que hacer pequeñas charlas con jueces y abogados, etc., pregunté cómo había ido la propuesta, pensando que podría aprovechar esa buena noticia. Después de todo, ella estaba allí en la mesa. Sin embargo, él aún no había tenido la oportunidad de pedirle que se casara con él, ya que algo había interferido con su planificación, así que dejé escapar el secreto. Sabía lo suficiente para ser peligrosa, pero no lo suficiente para estar al tanto de los detalles. La madre del hijo cuyo secreto acababa de revelar quería que me despidieran. La hija que estaba a cargo del personal, etc., dijo que de ninguna manera y me defendió. Me sentí realmente mal. Siempre he tenido la esperanza de que todo ese lío se convirtiera en una anécdota divertida que pudieran contarle a todos al relatar la historia de cómo se casaron y lo hicieron. Salí a tomar una copa con mi profesora, como solíamos hacer de vez en cuando. Ella se embriagó un poco, lo cual era extraño en ella, y confesó que no se había caído por las escaleras, sino que su marido, otro profesor que conocía pero que no me agradaba, le había roto el brazo. Aprendí mucho de ella sobre feminismo y teoría del trauma. Así que fue una sorpresa y un impacto escuchar esto. Ella me pidió que no se lo dijera a nadie, y nunca lo hice. No sé si haría la misma elección hoy en día o no. Debí haber hablado, pero al mismo tiempo era su elección. Tenía hijos pequeños con él. ¿Estarían bien si la familia se rompía? ¿Estarían ella y los niños a salvo si esto salía a la luz? Algunas de estas historias son tan oscuras, la mía no tanto. En un trabajo anterior, se requería que estuviera de guardia, nunca hubo una emergencia. Soy el tipo de persona que se pone nerviosa al ver mensajes o correos no leídos, así que cuando algo llega, me lanzo a atenderlo. Una noche tarde, mi teléfono suena, hay un nuevo correo. Lo abro de inmediato y es de mi jefe CEO empresa pequeña con una hoja de cálculo adjunta, el salario de cada persona. Tengo una memoria fuerte, casi eidética, aún puedo ver la hoja en mi cabeza más de 10 años después. Solo necesitaba echar un vistazo a algo significativo para que se quedara grabado permanentemente. Momentos después, suena el teléfono. Es mi jefe y está en pánico. Me pregunta si abrí el correo. Yo digo no, solo contesté el teléfono cuando llamaste. Él suspira aliviado y me pide que lo borre sin abrirlo en cuanto revise mi correo. Ahora, él pudo haber sido un jefe al que una vez amenacé con romperle los dedos porque puso su mano sobre mi rodilla mientras estábamos en una conferencia, pero me pagaba de manera justa. Yo era ingeniera senior en ese momento y vi que mi salario estaba muy alineado con el de otros ingenieros, independientemente del género. Los únicos empleados que ganaban más además de él eran nuestro arquitecto jefe, nuestro vicepresidente y 2 ingenieros más, uno con un doctorado y el otro con 20 años de experiencia relevante, todos hombres. Llamé papá a la persona equivocada durante 50 años. Gracias 23 anme. Mis pruebas de ADN también revelaron la existencia de 2 primos desconocidos de un tío. Uno fue adoptado cuando era bebé y el otro descubrió recientemente que también había estado llamando papá a la persona equivocada durante 43 años. Este tío no estaba casado cuando embarazó a la primera mujer, y estoy seguro de que no lo sabía, pero estuvo casado durante aproximadamente 3 años cuando embarazó a la otra mujer. No estoy seguro si él sabía o no. Era un pueblo muy pequeño, así que hay algunos nombres más en mi árbol genealógico que no deberían estar allí. Pero aún no he podido averiguar las conexiones. Que mi abuela, tan juzgadora y religiosa, en realidad concibió a mi mamá fuera del matrimonio, por un vendedor ambulante. Y que mi abuelo, quien tenía una orientación diferente, suplicó tomarla como una tapadera. Nunca lo dijo abiertamente, pero siento que ambos lo sabían. Aún estoy buscando a mi abuelo biológico porque tengo información supuesta sobre él, pero no estoy seguro de qué subreddit usar. También me enteré de que mi mamá interrumpió su embarazo a los 16 años porque quedó en esa situación con un chico llamado Joe en una cita al cine. Yo tenía 16 años y salía con un chico completamente despreciable llamado Joe. Mi abuela pensaba que éramos íntimamente activos, pero no, nada de eso. Probablemente debería haber prestado más atención a mi hermanita. Ella podría haber necesitado la ayuda. 2 de mis tías ancianas no eran hermanas que simplemente vivían juntas, sino que, de hecho, eran lesbianas. Murieron en sus 90 años hace aproximadamente una década. Se supo cuando una de ellas tuvo que ingresar a un hogar de ancianos y no querían ser separadas. Me entristece tanto pensar que tuvieron que ocultarlo todos esos años.
pero me alegra que pudieron pasar la mayor parte de sus vidas juntas. Eran mujeres encantadoras. Una vez, cuando estaba en mi último año o al final del penúltimo año de preparatoria, había unas chicas que eran amigas, llamadas Terry y Leila. Terry le había dejado a Leila usar su viejo iPhone por un tiempo porque el de ella podría estar roto o sus padres se lo habían confiscado, no recuerdo bien. Cuando Terry recuperó el teléfono, la chica aún estaba conectada a su iCloud y seguía recibiendo mensajes de texto. Al revisar los mensajes, se dio cuenta de que Leila estaba saliendo con nuestra profesora de inglés avanzado y que estaban esperando a que ella cumpliera 18 años para ser oficialmente íntimas. Terry confidenció esto a una de mis amigas cercanas, quien luego me lo contó. Pero no se suponía que debíamos saberlo, así que simplemente lo olvidamos. Este hombre siempre fue muy cercano y coquetearía con sus alumnas, y era algo que todos conocían. Creo que recién se había casado o estaba comprometido y tenía alrededor de 5 hijos, entre los cuales estaban algunas hijas de nuestra edad. Avanzando rápidamente, justo después de la graduación, asistí a la graduación de mi mejor amiga en otro bachillerato y mi teléfono comenzó a sonar sin parar. El novio de ella se enteró y lo reportó. No sé qué pasó legalmente, pero sé que se suponía que iba a ir a otro bachillerato local más grande para convertirse en el jefe del departamento de inglés. Suelo buscarlo cada pocos años. Ahora es agente inmobiliario. Cuando tenía aproximadamente 13 años, hace muchos años, mis padres me dijeron que el hombre que conozco como mi papá no es mi padre biológico. Mamá dijo que mi verdadero padre era una persona con problemas de alcohol y no quería conseguir un trabajo. Así que mamá lo dejó y eventualmente se volvió a casar. No lo pensé mucho, porque mi papá adoptivo era genial y tuve la suerte de crecer en una familia muy amorosa. Pasaron los años, y de vez en cuando buscaba en Google el nombre de mi padre biológico. Nunca aparecía nada hasta que un día descubrí que, alrededor de la época en que nací, tuvo problemas con la ley por asalto. Más tarde salió bajo libertad condicional y le hizo daño irreparable a alguien. Por lo que puedo deducir, todavía está vivo y en una situación delicada. Pero rara vez pienso en la situación. Sé que fui afortunada de tener una vida mucho mejor de la que habría tenido si él hubiera estado en ella. Mi mamá fue la segunda esposa de mi papá. Su primera esposa lo engañó después de tener 2 hijos y se divorciaron. Esto era un asunto muy serio en la época en la que crecí en Nepal. Mi papá se mudó a otra ciudad solo para evitar el ruido y asegurarse de que yo nunca supiera eso. Sin embargo, un día, el tendero local accidentalmente me lo contó. Me sentí tan deprimido al darme cuenta de que mi hermano y mi hermana eran solo medio hermanos. Cada vez que tenían una pequeña discusión con mi mamá, solía pensar que era porque no eran sus hijos biológicos. Ahora ya no me importa y estamos muy unidos como hermanos, pero cuando era pequeño me afectó mucho. Cuando era adolescente, mi mamá rescató a un hermoso gatito, la típica historia de encontrarlo en una caja y todo eso. Soy una gran amante de los animales, así que estaba muy emocionada. Mi papá es más bien un amante exclusivo de los perros y ya teníamos gatos, así que obligó a mi mamá a reubicar al gatito. Un tiempo después, estaba curioseando en el teléfono de mi mamá y encontré mensajes que me mostraron que ella había buscado específicamente a este gatito y había mentido sobre su origen a todos, probablemente para intentar hacer sentir culpable a mi papá y que lo mantuviera.